Vamos a empezar. Bueno, muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a los que hoy nos están acompañando en nuestro cuarto encuentro virtual, camino a nuestro 12º foro de investigadores organizado por la Universidad Iberoamericana. Me acompaña la doctora Sani Romero de Velázquez, rectora de la UNIBE, y desde Argentina, nuestra disertante invitada, doctora Elizabeth Carmen Pastel. Y quien les habla, Mónica Ruotti, directora de la División de Investigación de la UNIBE. Nos complace tenerla aquí, doctora, para poder compartir este tema muy importante. Entonces, para dar inicio a esta jornada, la rectora de la Universidad Iberoamericana, la doctora Sani Romero de Velázquez, nos brindará unas palabras. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos los que acceden de manera directa y para aquellos que después con la grabación también irán sumándose a este preforo que nos permite contar en la tarde de hoy con la presencia de la doctora Elizabeth Carmen Pasteris, quien es representante de la Universidad de Cuyo, Argentina, y quien nos complace en participar en nuestro preforo en el ámbito de las ciencias económicas. El objetivo principal de estos preforos es poder otorgar a las diferentes áreas del conocimiento y a las personas que se encuentran desarrollando esas áreas las bases para la escritura científica en su área específica del saber. Entonces, realmente el historial de la Universidad de Cuyo, el historial de la doctora Elizabeth es un privilegio porque es enseñar, es acercarnos no solamente la teoría, sino la experiencia y a partir de allí animar tanto a estudiantes de carrera de grado como de posgrado, a docentes e investigadores a iniciar o fortalecer los procesos de investigación realizados. Todo esto lo estamos haciendo dentro del marco de nuestro foro de investigadores que se va a llevar a cabo a partir del 16 de octubre en 2 fechas, el día 16 y 17 de octubre y luego del 23 al 28. Tenemos la presencia de referentes internacionales como es el caso de la doctora Ana Forés, especialista en lo que es neuroeducación, el doctor Ignacio Morgados, quien es especialista en neurociencias y neuropsicología, y la doctora Eusebio y el doctor Paterno, argentinos ambos, de la Universidad de Morón, también expertos en neuroeducación y neurociencias. El objetivo fundamental de nuestro foro de investigadores es lograr la participación de los representantes de las distintas áreas del conocimiento, no solamente de la UNIBE, sino además de otras universidades amigas, tanto de Paraguay, de la región y también del mundo. Esperamos que sea el espacio apropiado para poder crecer juntos y finalmente el resultado de todas las investigaciones poder publicar en nuestra memoria. Son 12 años consecutivos que venimos desarrollando con mucho esfuerzo, mucho empeño, pero también, sobre todo, con mucho compromiso. Dichas estas palabras, vuelta a agradecer a la Universidad de Cuyo y a la doctora Elizabeth por darnos este espacio, su conocimiento, su experiencia y esa solidaridad intelectual tan importante para poder seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias y buen resto de jornada. Muchísimas gracias, señora rectora. Cabe recordar que en este 11º foro de investigadores estamos contando con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que a su vez ha declarado de interés científico y académico, al igual que la Sociedad Científica de Paraguay, la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay, APUT, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Educación y Ciencias y la Secretaría Nacional de la Juventud. Ya nuestra rectora nos recordó los días en nuestros foros, por lo cual por este medio también les invitamos y les exhortamos a enviar sus trabajos de investigación para poder exponer en las diferentes mesas temáticas que vamos a tener a lo largo de toda una semana.
Y para más información pueden entrar a la página web de la universidad y ahí van a encontrar las bases y condiciones. Y hasta el 20 de septiembre estamos recibiendo los resúmenes para luego ser evaluados por un comité científico evaluador. Bueno, hoy tenemos el agrado de compartir con la profesora doctora Elizabeth Carmen Pasteguis de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le agradecemos por disertar un tema tan importante para la comunidad académica y científica, titulada Investigar, compartir y publicar, una misión posible en las ciencias económicas. Vamos a dar un breve currículo de nuestra disertante invitada. Es de nacionalidad argentina, es contadora pública nacional, licenciada en Economía y doctora en Ciencias Económicas, distinguida con la medalla de oro como mejor egresada de las carreras de grado en la Facultad de Ciencias Económicas Uncuyo, y obteniendo una calificación summa cum laude en su tesis doctoral. Actualmente se desempeña como profesora titular en la Facultad de Ciencias Económicas de Uncuyo y también de la Facultad de Ciencias Empresariales de la sede de San Luis, y del doctorado en Ciencias Económicas también que se dicta en la Uncuyo. Se ha desempeñado además como docente en varias maestrías y carreras de grados acreditadas por la CONEAU. Ha sido profesora visitante en las universidades de Burgos, España, Carlos III de Madrid, Tor Vergata de Roma, Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana también de Ecuador y la Universidad Estadual Paulista de Brasil. A partir de junio del 2017, ella es editora general de la revista Cuyonomics, que está indexada en la TINDES y en otras bases científicas. Tiene una trayectoria de carrera en investigación, siendo directora de proyectos acreditados y codirectora de proyectos financiados por el CUIA Italia, en colaboración con la Universidad Tor Vergata de Roma. Integra comités de evaluación de congresos nacionales, es evaluadora de revistas indexadas en bases internacionales, así como de proyectos de investigación de universidades nacionales y de la cooperación ecuatoriana para el desarrollo de la investigación y la academia. También sus resultados de sus proyectos de investigaciones han sido publicados en libros con referato y en revistas indexadas, y expuestos en congresos nacionales e internacionales en Brasil, Colombia, España, Francia y Argentina, siendo conferencista y panelista en estos congresos. Ha también formado parte de las comisiones directivas de la red PYMES del Mercosur, de la Asociación Argentina de Economía Política e integrante del Comité Académico de Desarrollo Regional de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. En representación de la Universidad Nacional de Cuyo, ha sido coordinadora académica de la Red de Observatorios de Cuyo y hoy coordinadora académica de la Red de Instituciones para la Competitividad Sostenible. Vemos su amplia experiencia, destacando también de su actividad profesional las asistencias técnicas dadas a los gobiernos de Mendoza, La Rioja, San Juan y Tucumán, y a organismos nacionales e internacionales como es la Organización de los Estados Iberoamericanos, la Corporación Andina de Fomento, el Consejo Federal de Inversiones, la Unión Industrial Argentina y Secretaría y Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Argentina. Realmente un poco extenso, pero muy breve en relación a toda la gran experiencia y trayectoria que tiene nuestra disertante de hoy. Entonces ya le cedo la palabra para que pueda desarrollar su tema. Bueno, muchísimas gracias. Mil gracias por la invitación. Es para mí un honor
que me haya invitado la UNIBE a hacer esta presentación. Yo conozco, como decía anteriormente en privado, el prestigio de la UNIBE. Incluso alguna vez he presentado una ponencia porque me ha parecido un ámbito muy interesante de discusión. Así que bueno, nuevamente agradecerles el honor de la invitación, espero estar a la altura de las circunstancias. Escuchaba los antecedentes y yo misma me preguntaba, pero entonces, ¿qué edad tengo? Pero bueno, de eso no vamos a hablar. Comenzó muy joven. Claro, fue eso. Entonces, si me permiten, comparto la pantalla y comparto entonces también algunas ideas. A ver, ahí vamos con compartir acá en mi computadora que estoy compartiendo. ¿Esto es correcto? Ay, ¿Se ve? sí, ya se ve. Ahí Sí, está. ya se ve. Ahí está. Entonces, bueno, como explicaban recién el tema que hoy quiero conversar con ustedes, surge un poco de esta historia de que las ciencias económicas quedaron como un poco rezagadas a la hora de iniciar sus procesos de investigación en ámbitos específicamente académicos. Y como muchos de nosotros, además de académicos, somos profesionales, ejercemos la profesión o al menos comenzamos ejerciendo la profesión. Entonces, al principio siempre hubo como un gran temor de publicar en revistas científicas o incluso en libros científicos porque nos parecía una misión imposible. Después de muchos años de trabajar, la verdad que creo que es exactamente lo contrario, es perfectamente posible y solo hay que tener en cuenta ciertos elementos, unos tips, decimos nosotros, algunos elementos a tener en cuenta. Y eso es lo que yo hoy quisiera compartir con ustedes. Con dos comentarios iniciales. El primero es que yo no soy experta en metodología de investigación. Todos mis comentarios van a estar hechos sobre la base de mis conocimientos teóricos, por supuesto, pero más que nada de mi experiencia como investigadora y también luego como directora de la revista Cuyonomics, Investigaciones en Economía Regional. Y la segunda gran idea o premisa en la que yo creo es que hay que ver la publicación como parte de un proceso de investigación, en donde la publicación no es una cosa inmediata, no es una cosa mágica, sino que es uno de los productos del proceso, que no necesariamente es un producto final, sino que pueden ser muchos productos intermedios, pero hay que verla en ese marco. Y entonces, en ese sentido, irán mis comentarios, ¿no? Ahí, bueno, acá he puesto la agenda. Primero, como siempre, como corresponde, una breve introducción. Luego teníamos investigar, compartir, publicar, cada una es una de las grandes partes en que se divide la exposición, la investigación como proceso, compartir qué cosa el conocimiento y la publicación centrada en el objetivo de esta serie de seminarios que edita la UNIBE, que es la publicación concretamente en textos científicos. Y entonces, lo primero que yo pienso es que para publicar hay que tener algo para decir, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge ese algo que nosotros queremos compartir? Entonces, de acá viene la secuencia. Para publicar hace falta tener algo para decir, y entonces eso requiere de tener un conocimiento
científico. Y ese conocimiento científico lo vamos a adquirir haciendo un esfuerzo de investigación. Y ese esfuerzo de investigación implica todo un proceso con diferentes etapas. Si ese proceso es exitoso, entonces nos va a permitir publicar. Todo esto se retroalimenta y nuevamente no es necesariamente un producto final, sino que pueden haber productos intermedios, pero siempre en el marco de este proceso de producción, diría yo, en investigación. Entonces, bueno, simplemente algunos comentarios. Lo primero es una convicción mía particular, que es que la investigación en ciencias económicas no tiene diferencias de sustancia con el trabajo profesional en ciencias económicas seriamente realizado. La diferencia no es de naturaleza, la diferencia es de grado, porque la investigación científica lo que requiere es realizar algún aporte original al conocimiento. Lo que nosotros un poco pomposamente llamamos extender las fronteras del conocimiento. Debe necesariamente tener un aporte original. Y para conseguirlo hace falta un rigor metodológico y hace falta también, y casi yo diría en primer lugar, una mayor disponibilidad de tiempo que la que uno tiene cuando hace una tarea profesional. Pero por eso la diferencia es de naturaleza, no es de naturaleza, es de grado. La investigación en ciencias económicas, si bien hay muchas clasificaciones, yo básicamente me parece que hay como dos grandes tipos de investigación. El primero es lo que se conoce como investigación básica, que consiste en el desarrollo de teorías. La teoría, y ahí yo voy a ir hablando y voy a ir conectando directamente con el centro, que es la publicación del artículo científico. Entonces, el desarrollo de teoría no es una teoría que fue una iluminación. Es una teoría que surge sobre la base de mucho conocimiento de los antecedentes y que entonces sí puede ser una teoría nueva y revolucionaria o puede ser simplemente un aporte a una teoría ya existente. En economía lo que hacemos mucho es, bueno, pero si se modifica esta circunstancia del mundo real, y a eso le llamamos cambia el supuesto, pero estamos diciendo se modifica una circunstancia del mundo real, entonces, ¿qué pasa? Y hacemos todo el desarrollo y tenemos nuestra nueva teoría. Una cuestión importante es que ese desarrollo no necesariamente requiere herramientas matemáticas. Si bien la matemática le da rigor al análisis, hay artículos sumamente citados y que son bases científicas para el estudio, que consiste en un análisis lógico sin desarrollo matemático. Bueno, entonces, el desarrollo de teoría, la contradicción muchas veces de una teoría que alguien expuso antes. Esa es la básica. Aplicada, decimos nosotros, hacer crecer estas fronteras de conocimiento mediante situaciones del mundo real, y el resultado son propuestas de políticas públicas o recomendaciones de acciones para el sector privado. Entonces, lo que se estudia es una situación del mundo real, se selecciona del universo de teorías existentes cuál es la que más se adapta a esa situación, y eso es lo que llamamos investigación aplicada. Por supuesto que hay un buen número de artículos que son una mezcla, un mix de investigación básica y aplicada, porque al llevar
o al tratar de estudiar las situaciones concretas del mundo real, nos encontramos con que para poder aplicar alguna de las teorías existentes, tenemos que modificarlas parcialmente. Y entonces, esas son las investigaciones teórico-aplicadas, que son también muy frecuentes. En las ciencias económicas, y desde no hace tanto, existe todavía un tercer tipo de investigación, aceptado como tal, que es la investigación profesional. Y por eso yo acá he citado uno de los autores, Casau, 2006, como ven, bastante cercano, que es el que acepta estos trabajos de buen nivel y rigor metodológico profesional como producto de investigación. Básicamente, en esos casos lo que se hace es tomar las investigaciones existentes, teóricas y aplicadas, y aplicarlas a su vez a un caso muy concreto de un mundo real, que puede ser incluso el caso de una empresa. En consecuencia, de acá resulta, y esto nuevamente es una opinión mía, que investigación y profesión pueden resultar complementarias en las ciencias económicas, y que es además muy interesante que así sea. Una cuestión que a mí me parece también central cuando uno habla del proceso de investigación es que debe verse como una función de producción, decimos en ciencias económicas, de largo plazo, como una inversión de largo plazo. Es decir, los resultados de investigación van mejorando a través del tiempo. Por eso, tanto el académico individual, el equipo de académicos, como las instituciones que los patrocinan, deben tener muy presente que la rentabilidad de esa inversión se obtiene en el largo plazo y es creciente en el largo plazo, ¿no? Eso me parece a mí como una premisa importante, ¿no? Entonces, a ver, esperen que esto, ahí está preparado con animación. Espero que se esté viendo bien. Bueno, hablando entonces del proceso de investigación, ¿cómo empieza una investigación? Y bueno, lo primero es tener un tema o una duda que es la motivación del equipo, ¿no? Lo central, como en todas las cosas de la vida, creo yo, es tener una motivación. Entonces, esto puede ser un tema general. Por ejemplo, este era mi tema, ¿no? Yo decía, pero en el mundo real, los precios no se fijan al nivel del costo marginal. ¿Cómo se fijan los precios en la realidad? Bueno, esa es como una pregunta muy general. Y es también una duda. Entonces, teniendo un tema general, lo primero es realizar una revisión bibliográfica para saber qué es lo que otros ya encontraron en este tema, que para aprovechar lo que otros ya encontraron, que puede ser tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista empírico. Y esto es central, porque si yo quiero que mi esfuerzo de investigación me dé frutos, yo no puedo repetir lo que está hecho. Yo tengo que agregarle algo. Y ese algo no tiene que ser una cosa extraordinaria. Puede ser, en el marco de la teoría, resulta que yo le puedo cambiar una condición de ese modelo que describe una situación real, y entonces ver con esta nueva condición que yo le cambio, qué resulta. O puede ser que la investigación sea aplicada y se haya aplicado a otros lugares del mundo. Yo lo quiero aplicar a mi ciudad, donde no se ha aplicado,
y entonces yo puedo, con eso, voy a agrandar las fronteras del conocimiento. Pero para eso primero tengo que estar muy al tanto de todo lo que se ha escrito hasta el momento presente. Y hoy tenemos la enorme suerte de que podemos encontrar rápidamente online todos los avances en este sentido. Un tip o sobre la base de la experiencia, un detalle, es que las revistas que son como de mayor factor de impacto, las revistas de mayor calidad, muchas veces no tienen los artículos a disposición gratuita. Entonces, lo que uno puede hacer, lo que yo misma desde Argentina, que tampoco contamos con tantos fondos, hago, es una vez identificado, haciendo la búsqueda, identificado el título, el autor y la universidad, busco el working paper de ese artículo. Y entonces, si bien no puedo acceder a la versión final, tengo una muy buena aproximación. Y una vez que he hecho todo eso, entonces aparecen las vacancias. Las vacancias o áreas que hay que completar son un poco lo que comentaba recién, que son, bueno, a ver, pero acá faltan otras situaciones del mundo real. No siempre todas las condiciones que se dan son como están descritas acá. Entonces voy a cambiar, decimos los economistas, los supuestos. Un supuesto, por ejemplo, o más de uno. Y la otra es, bueno, pero esto no se ha aplicado a economías que tienen estas otras características o ámbitos geográficos más reducidos, de mayor nivel de renta, de mayor o menor densidad de población. Esas son las vacancias. Ahí puedo yo ir focalizando mi investigación. Esto es lo que después me permitirá empezar con lo que es el diseño del proyecto de investigación, que es formular las preguntas de investigación. Puede ser una pregunta, varias preguntas, y ahí mismo, inmediatamente, lo que tengo que hacer es una primera aproximación de si es posible que yo pueda alcanzar, pueda trabajar en ese tema. Si tengo los recursos físicos, si tengo los recursos informáticos, si tengo el equipamiento, es como una primera mirada de la factibilidad de hacerlo. En ciencias económicas, el punto más difícil siempre es conseguir la información, la base de datos con el nivel de detalle que uno requiere para trabajar. Y una vez que formulé mis preguntas de investigación, esto inmediatamente me lleva a los objetivos. El objetivo que es responder la pregunta de investigación. Eso generalmente le llamamos objetivo general. También hay objetivos, tenemos un objetivo general y tenemos luego objetivos específicos que no son actividades, que es un error que a veces se comete, sino que son aspectos particulares de interés que yo necesito alcanzar para llegar al objetivo general. No es una actividad, es un objetivo. Bueno, y entonces ahí tengo que hacer esa parte que es la venta, si quieren, de la investigación, ¿no? Tengo que justificar por qué es necesaria esa investigación, por qué hace falta hacerlo. Y acá, y sobre todo a la hora de publicar, no hay que ser modesto, ¿no? Si uno lee los papers, y si uno lee los papers en inglés sobre todo, y de las revistas de mayor calidad, en realidad no son nada modestos a la hora de justificar su investigación y a la hora de destacar sus hallazgos. Y bueno, ¿por qué tendríamos que serlo entonces nosotros? Entonces, ahí tenemos que justificar por qué hay que hacerlo, porque va a traer estos beneficios para ciertos sectores de la sociedad, para la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de investigación.
Por eso hablamos de la sociedad y sus partes. Bueno, y una vez que he llegado acá, entonces retomo la revisión de la literatura relevante, siempre en sus dos grandes partes: las teorías y el análisis de las evidencias empíricas. Acá ya voy a estar mucho más focalizada porque ya tengo mis preguntas de investigación, ya formulé mis objetivos, ya focalicé, ya acoté. Entonces ahora puedo revisar en profundidad. Y esta etapa, fíjense, es muy interesante y puede ser muy productiva, porque estos dos tipos de revisiones de antecedentes o del estado del arte, como a veces se lo llama, pueden dar lugar a un tipo de artículos que está mencionado mucho más adelante en la presentación, pero que me parece importante ir haciendo desde ahora la relación, que son las reviews, los artículos de revisión del estado del arte. Si están bien hechos, son un tipo de publicación científica de primer nivel, digamos, y lo interesante, y acá les hablo desde el punto de vista del director de una revista, estos artículos de reviews son muy interesantes porque son muy utilizados por los investigadores que trabajan en estos temas. Entonces tienen muchas citas. Entonces, para el investigador que lo publicó, le da mucha visibilidad, tiene mucho impacto, y es importante también, le interesa a las revistas porque generan muchas citas. Y una vez que he hecho esto, ya estoy en condiciones de diseñar mi metodología. Entonces, deberé tener un marco teórico propio. Ese marco teórico propio no significa una teoría propia, sino que puede ser la adaptación, adoptar directamente y sin más una teoría existente, puede ser la adaptación de alguna de las teorías que ya revisé y elegí, o puede ser una teoría completamente nueva. Pero en cualquier caso, siempre el marco teórico debe estar. Eso no implica desarrollar matemáticamente el modelo. Implica conceptualmente tener muy claro cuál es la teoría a la luz de la cual yo voy a hacer la investigación. Si el artículo es de investigación básica, bueno, entonces será un artículo con una nueva teoría, digamos así, un artículo con la adaptación, una modificación de una teoría existente, o un artículo que contradice una teoría ya publicada. Para que sea un artículo científico, esa contradicción debe estar muy fundamentada y debe ser una teoría en sí mismo. Si no, no es artículo científico, tiene otra categoría que ya vamos a ver. Si el artículo es aplicado, entonces el gran tema de cómo voy a conseguir armar mi base de datos. Ese es el gran tema en ciencias económicas, donde las publicaciones a nivel de detalle, por ejemplo, a nivel de empresas, que es lo que muchas veces necesitamos, son muy escasas. Entonces, esta es la gran cuestión. Y luego tengo que elegir qué herramientas voy a trabajar, que pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. De nuevo, no todo tiene que ser matemático, puede ser cuantitativo, cualitativo. La base de datos se puede armar de diferentes maneras, incluso mediante la realización de encuestas. Bueno,
Y entonces acá ya del plan de labor que hemos ido desarrollando, destaco yo la importancia de la formación del equipo, que, bueno, como en todas las áreas, es central. Trabajar en equipo es central. Aprender a compartir el equipo, que cada uno de los integrantes del equipo tengan su propio perfil individual, absolutamente respetado y complementario de otros, es central para la investigación, pero también para la publicación, porque eso es también una cosa que las revistas valoran. La formación del equipo, si es interdisciplinario, si es interinstitucional, si incluye investigadores de diversas regiones de un país, si incluye investigadores de distintos países, todo esto es muy valorado a la hora de recibir artículos científicos para evaluar. Y bueno, luego habrá que revisar la disponibilidad de recursos y las actividades para concretar la investigación. Y en el marco de la ejecución de la investigación, entonces lo más frecuente es que nos encontremos con situaciones, dificultades, cuestiones inesperadas que nos hagan reformular el plan, pero eso no quiere decir que la investigación fracase, quiere decir que hay que reformular el plan, y terminaremos obteniendo resultados. A mí una cosa que acá me parece de nuevo importante, y de nuevo hablando desde el rol de directora de una revista, es que la investigación no termina con la obtención del resultado. Obtenidos los resultados, hay que escribir, encontrar conclusiones generales, conclusiones más amplias, conclusiones que tengan que ver con el impacto en la posibilidad de políticas públicas, con el impacto en las recomendaciones para el sector privado, con el impacto en otras investigaciones. Las conclusiones y también, y sin duda alguna, con la necesidad de continuar las investigaciones, porque uno termina o da un corte a una investigación, inmediatamente aparece todo lo que habría que seguir investigando para avanzar y seguir extendiendo las fronteras del conocimiento en esa área. Entonces, no termina el artículo con los resultados ni la investigación. Hacen falta las conclusiones y la discusión. Y en la discusión lo que obtuvieron otros, que algunos estarán de acuerdo y otros no estarán de acuerdo con nuestros resultados. Y hay que mencionarlos a todos, y es además, marca la seriedad de la investigación, mencionar las dos cosas: los antecedentes de quienes obtuvieron esos resultados y de quienes obtuvieron resultados opuestos. Y si uno puede encontrar una justificación para las diferencias, mucho mejor, y si no las encuentra, igual corresponde, y está bien visto, les diría, mencionar. Bueno, y con esto ya tenemos nuestro reporte o informe final de investigación, que será lo que pasaremos a difundir. Si bien la difusión se intensifica cuando termina la ejecución de la investigación o cuando se le da un corte, ¿no? Pero se hace a través de todo el proceso de investigación. A ver, discúlpeme un segundo, porque estoy viendo acá un mensaje, a ver qué dice.
Bueno, acá hay una pregunta: ¿cómo se elabora la discusión y los resultados de una investigación? Que la voy a contestar porque me parece interesante que sea interactiva la presentación. Sobre los resultados tengo una diapositiva. La voy a contestar ahora. Tengo una diapositiva de resultados y allí completo lo que acabo de decir sobre la base de esa diapositiva, y agradezco la pregunta. Bueno, y la difusión, que hoy en día hay muchísimas posibilidades de difusión, tanto de manera presencial como de manera remota, ¿no? Por citar solo algunos, tenemos seminarios, congresos, jornadas, simposios, publicaciones científicas y publicaciones al gran público o al público en general. Y sobre esto volveremos después. A ver. Bueno, entonces, con un ejemplo vamos a ver cómo nace una investigación. Tenemos una idea, ¿no? Y entonces, acá ya la duda, para hacer un poco no tan pesada la exposición, ya la planteé de una manera un poco más precisa, y corresponde a una duda mía, ¿no? Yo trabajé un tiempo sobre esto de que de verdad se fijan los precios iguales al costo marginal. A mí me parece que no. Y entonces, cuando apareció y se intensificó el uso de Internet como canal de venta sumamente utilizado, entonces la pregunta fue: bueno, pero ¿y ahora que este canal de venta, que es tan distinto del presencial, ¿no?, aparece, los resultados del mercado, es decir, precios y cantidad son los resultados del mercado, ¿serán los mismos que cuando eran presenciales o serán diferentes? Entonces, sobre la base de esa pregunta, que ya en sí misma es muy concreta, entonces me puse con la revisión bibliográfica. Y entonces lo primero era saber, bueno, cuáles eran las predicciones de la teoría económica, de la economía clásica, antes de la aparición de Internet. Y como, fíjense, la pregunta es: ¿Internet modifica los resultados del mercado? Entonces, lo que yo tenía que leer era cuáles eran las predicciones antes de la aparición de este nuevo canal de venta y qué pasó después. Y en temas de qué pasó después, qué evidencia empírica había y si se formularon nuevas teorías. Yo tenía que leer todo esto para afinar mi pregunta de investigación. Y una vez que lo leyera, iba a encontrar a lo mejor áreas de vacancias, a lo mejor no, y solamente lo que podía hacer era replicar lo que se había hecho para otros mercados, para otros ámbitos geográficos, para otros supuestos, decimos los economistas, y ver qué encontraba yo. Entonces, la pregunta preliminar era más o menos muy parecida a la inicial: se mantienen los resultados obtenidos para mercados presenciales, pero entonces ahí tenía que focalizar, ¿no? Porque, a ver, mercados presenciales, pero ¿qué mercado? Entonces, los mercados se definen básicamente de dos formas. Hay que definir el área geográfica y hay que definir los productos con los que yo voy a trabajar.
Y cuando digo resultados, también tenía que definir a qué resultados me refería yo, pues si los resultados son precios y cantidad, hay muchas cosas de ahí para mirar. Y entonces yo dije, bueno, voy a elegir de los resultados la existencia de dispersión de precios. Para los que no lo tienen presente en este momento, se dice que hay dispersión de precios cuando en una misma área geográfica que constituye un mercado, por ejemplo, lo que llamamos el Gran Mendoza, ¿no? Los departamentos del centro de Mendoza, exactamente el mismo bien, un bien homogéneo, idéntico, exactamente el mismo, en el mismo momento, tiene precios diferentes. Entonces, esto yo ya lo había demostrado para el área del Gran Mendoza, la existencia de dispersión de precios para los años 2002 y 2003. El mercado geográfico entonces era el Gran Mendoza y los productos, había elegido los productos no perecederos o durables en sentido amplio que venden los grandes minoristas multiproductos, es decir, los supermercados. Y entonces con eso pude hacer mi pregunta de investigación definitiva, que fue, ¿existe dispersión de precios en la provincia de Mendoza cuando los productos son de consumo frecuente, es decir, forma parte de la canasta básica, y no perecedero, y los vendedores son supermercados? Y ahí focalicé la pregunta. Mientras más pequeña sea la pregunta, y hasta más insignificante parezca, porque es muy chiquita, más preciso será el resultado de investigación. Bueno, y entonces, directamente desde, a ver, voy a cerrar acá. Entonces, directamente de la pregunta surgen los objetivos, ¿no? El objetivo general entonces será identificar la existencia de dispersión de precios en el caso de bienes durables de compra frecuente, es decir, de la canasta básica, ofrecidos a través del canal de venta online por los supermercados de la provincia de Mendoza. Y como objetivos específicos para alcanzar el general, de nuevo, no son actividades, son objetivos. Primero es establecer si el fenómeno de dispersión de precios es persistente a través del tiempo. Es decir, uno contestará que sí existen, si la dispersión de precios sí existe y persiste. No tiene que ser un fenómeno de un instante en el tiempo, sino que tiene que mantenerse a lo largo del tiempo. Entonces, tiene que saber si persiste a través del tiempo. Y luego, el otro objetivo es comprobar si al menos en parte la dispersión se debe a estrategias de precios aplicadas por los minoristas. Y esto es muy propio y específico, y ahí, si me permiten la falta de modestia, acá hay un aporte importante al conocimiento, que no es mérito mío, sino es consecuencia del el contexto de inflación crónica que vive Argentina, ¿no? Entonces, en un contexto de inflación crónica, por diversos motivos, siempre hay dispersión de precios. Entonces, lo importante es saber si al menos una parte de la dispersión se debe a estrategias que aplican estos mismos vendedores. Eso era lo que yo quería alcanzar. Y entonces, las hipótesis, ¿no? Las hipótesis que yo planteo para aceptar o rechazar. Y entonces, bueno, la primera es, ¿qué es lo que modifica este nuevo canal de venta? Y es que brinda la posibilidad
de comparar precios con un clic, en segundos. Es decir, uno en unos segundos o unos pocos minutos en su casa, disponiendo solamente de una conexión a internet, puede identificar en dónde están los artículos, la calidad de los artículos que uno desea y el precio de cada uno de ellos. Entonces, si esto es posible, entonces no debería haber dispersión de precios. En esos casos nosotros decimos la información del consumidor es perfecta, porque puede saber todo esto, quiénes venden, la calidad de los productos que venden y el precio de cada uno de ellos. Y luego, la segunda hipótesis era que los vendedores no encuentran rentable aplicar estrategias. Justamente, si los consumidores tienen información perfecta, cualquier estrategia fracasará. Estas son entonces las hipótesis de investigación para trabajar sobre la base de un ejemplo. Si quieren hacerme otras preguntas, las voy contestando en el momento o después. A ver. Si acá tenemos... No. Bueno, entonces, ¿cuál es el marco teórico con el que yo tendría que trabajar para esto? Y acá hay dos tipos de teorías. La primera es la teoría de la búsqueda, para quienes estén en el área de marketing o de economía industrial o de micro inclusive. La teoría de la búsqueda nace allá en 1961 con George Stigler y después ha tenido una cantidad de autores que han avanzado sobre esa teoría. Pero básicamente lo que plantea Stigler, repito, en 1961, que era revolucionario para la época, él dice, miren, exactamente el mismo bien, en exactamente el mismo mercado minorista, no tiene el mismo precio, que era exactamente lo contrario de lo que decía la microeconomía en ese momento. Y él argumenta esto porque dice, la búsqueda de precios de los consumidores es costosa. Y los consumidores tienen que informarse a través de periódicos, a través de televisión, a través de publicaciones técnicas específicas o publicidad repartida por los hogares. Eso implica tiempo, tendrán que ir a visitar a los diferentes vendedores también para verificar la calidad. Todo esto es costoso, está todo el costo operativo más el valor del tiempo, que es central. Entonces esto es lo que se llama la teoría de la búsqueda o el costo de búsqueda, y eso hace que en el mismo mercado, en el mismo momento, exactamente el mismo bien, pueda tener precios diferentes. Y que los distintos vendedores vendan y persistan a través del tiempo. Y después de eso han habido muchísimos avances en esa disciplina. Eso por un lado. A ver, voy a ver una pregunta del chat. ¿Por qué en el campo de la publicación de investigación no se ha desarrollado el pago a los autores? Qué buena pregunta, ¿no? Porque en realidad lo que sí se ha desarrollado es el pago a las revistas para publicar, no el pago a los autores. Los autores lo que reciben es el pago por su tarea de investigación, como docentes investigadores de la universidad o como investigadores de institutos de investigación específicos, como el CONICET en el caso de Argentina, y como se mide su eficiencia en su trabajo de investigación a través
de distintos elementos, pero sobre todo de las publicaciones, y es central la cantidad y la calidad de las publicaciones que está dada por las revistas en las que pueden publicar. Entonces se les paga de esa manera. Pero se les paga de esa manera, como indicadores de la calidad de su trabajo. Y luego la otra teoría es la de políticas de precios, que es una gran rama de la organización industrial o de la economía industrial, que es mi área de conocimiento, que es un desprendimiento de la microeconomía, que básicamente lo que se ocupa es de las estrategias que usan los vendedores para fijar precios, todas ellas destinadas a quitarle el excedente a los consumidores. Ese es su objetivo, porque los empresarios sabemos que lo que quieren es maximizar su rentabilidad. Entonces, bueno, estas dos teorías constituyen el marco teórico de este trabajo, y viene acá la cuestión de dónde sacamos los datos. Entonces, bueno, aparece ahora una cosa muy interesante para los investigadores. Esto es un área de marketing, se publica en revistas de marketing, en el área de administración, y se publica, por supuesto, en revistas de economía, que es trabajar con la información que se obtiene a través de Internet. Y acá nosotros tomamos y armamos nuestra base de datos en el equipo de dos maneras. La primera fue una carga manual, ingresando semanalmente a las páginas web de los supermercados, cumpliendo requisitos muy estrictos, ¿no? Siempre el mismo día, los bienes estrictamente homogéneos en la marca, en el packaging, en el tamaño, en la calidad, bueno, etc. Y fuimos armando nuestra base de datos manualmente, llegamos a unas 32.000 observaciones. Y en el segundo paper, que tiene otro enfoque, que es esto mismo, pero digamos, cada uno tiene su enfoque particular, recurrimos a una técnica que es el web scraping, que es una técnica informática que lo que permite es ingresar legalmente, es decir, no es un hackeo, ingresar legalmente a las páginas web, en este caso de los supermercados del Gran Mendoza, pero no se ingresa atrás de la página web, se ingresa a la página, y lo que hace el web scraping es leer todos los precios de todos los productos que ofrece ese día el supermercado. Y en este caso trabajamos con 2 veces por semana. Llevamos más de 1 millón de precios recolectados. En este primer trabajo cortamos en 700.000 precios. Entonces, bueno, con esto armamos nuestra base de datos dentro de este proceso de investigación. ¿Qué herramientas usamos? Herramientas de estadística descriptiva. Como cuantitativo es simplemente eso. Y una cosa que nos permitió avanzar en el proceso de investigación fue la incorporación al equipo de investigación de un doctorando que hoy ya es prácticamente doctor. Bueno, tiene aprobada la tesis, le falta la defensa oral, de otra universidad, que él es especialista en el manejo de grandes bases de datos. Y entonces así fuimos aprovechando las capacidades de cada uno de los miembros del equipo, incorporando también a un investigador externo. Bueno, y llegamos a la parte de los resultados. Yo, para no abundar, porque a ver, la idea no es contarles el trabajo en sí mismo, sino en la medida que como ejemplo es más fácil de interpretar. Y entonces, este trabajo tiene muchos resultados, pero pongamos 2, ¿no?
Entonces, este primer gráfico es un histograma, un gráfico de los coeficientes mensuales de variación. Si se acuerdan, los coeficientes de variación es la desviación estándar dividida la media. Entonces, es un muy buen indicador de la dispersión de precios. Pues se trabaja con las desviaciones respecto de la media y después al dividir por la media se le quita el parámetro de tamaño, por decirlo de alguna manera. Y como nos explicó el experto en métodos cuantitativos, era mejor trabajar con incrementos, entonces trabajamos con los aumentos de los precios. ¿Qué encontramos? Claramente hay existencia de dispersión de precios. Eso es lo que dice este histograma. Si no, acá estaríamos acá en cero. Todos los precios serían iguales, ¿no? Y entonces lo que encontramos es que esa dispersión de precios está fundamentalmente en este rango, y si lo tomamos por acá, en términos porcentuales, las diferencias empiezan entre el 25% y hasta el 175% del porcentaje de variación. Tenemos la mayor parte de indicadores. Esto vale para todas las categorías de productos, esto vale para todos los meses. Es decir, la primera hipótesis, los consumidores obtienen la posibilidad de conseguir esa información perfecta a un costo que tiende a cero, entonces los precios iban a permanecer, debían ser iguales. Bueno, no sucede esto, y no solo eso, sino que persiste a través de los 11 meses del estudio y vale para cada una de las 85 categorías de productos que se encuentran. Se rechaza la primera hipótesis. En la segunda hipótesis, digamos, entre otras cosas, no es la segunda hipótesis, entre otras cosas, acá lo que encontramos es un gráfico. Trabajamos con el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, que lo que hace es relacionar los rankings de las categorías de productos según el aumento de precio. Entonces, para cada mes teníamos las 85 categorías que constituían 700.000 precios, y entonces las ordenábamos de acuerdo a la primera, la que más aumentaba el precio, y luego así hasta la que menos aumentaba o bajaba. Muchas bajaban el precio en contextos inflacionarios, muchas bajas de precios. Y después correlacionábamos ese orden en el ranking con el del mes siguiente. Entonces hacíamos la correlación para cada una de las categorías entre abril y mayo, entre mayo y junio, entre junio y julio. Y lo que encontramos, si ustedes ven este gráfico, esto es para comentarles algunos de los resultados. Si ustedes ven este gráfico, lo que encontramos es que hay un predominio notable de coeficientes negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que la categoría que en marzo está en los primeros lugares por el aumento de precio, quiere decir, está entre los que más aumentan de precio, en el mes siguiente está entre los que menos aumentan de precio. Y eso nosotros, y ahí viene la conclusión, lo interpretamos como la aplicación de políticas de promoción de precios. Por eso, esto quiere decir que vale para todos, esto no es para una categoría, esto vale para todos. Entonces, sí hay
estrategias de precios, políticas de promoción de precios. Se bajan los precios cierto tiempo y entonces esa categoría queda en los últimos lugares del ranking y al mes siguiente se lo sube al nivel inferior, anterior o superior, y entonces eso nos da ese coeficiente negativo. Y entonces encontramos existencia y persistencia de dispersión. Y encontramos, estos son resultados. Bueno, pero entonces hay muchos otros resultados, pero a ver, la conclusión sobre esto. La primera, en relación con el primer resultado. Bueno, pero si los consumidores pueden saber los precios en segundos o minutos, ¿cómo es que persiste la dispersión de precios? Una primera razón es, y es central, es que en estas tiendas los consumidores no compran un producto, compran una canasta de productos. Con lo cual ya la perfección de la información ya no es tal, ya la búsqueda, porque la búsqueda es más costosa, porque no hay que buscar un producto, hay que buscar un grupo de productos. Entonces la búsqueda es más costosa. Un segundo motivo es que en un ámbito, en un contexto de inflación crónica como el de Argentina, si se pierde mucho tiempo en buscar precios, se corre el riesgo de perder la ganancia que uno hubiera encontrado por encontrar los precios más bajos, porque cuando termina la búsqueda resulta que los precios aumentaron. Un tercer motivo es que en realidad los productos, si bien son de compra frecuente, en realidad no son de precios tan importantes. Entonces, por allí lo que se busca más es el costo de la canasta completa. Y entonces también se encontró que existían estrategias compensatorias que llevaban a que la dispersión de precios de la canasta completa es mucho más chica, si bien existe, es mucho más chica que la dispersión de los productos en particular. En la conclusión o interpretación de este segundo resultado, ahí encontramos que son 4 supermercados los que ofrecían online en ese momento, aplicaban estrategias diferentes. 3 de los 4 aplicaban políticas de promoción. En uno de ellos, con el concepto de señuelo, son unos poquitos bienes que atraen al consumidor porque para mirar, bueno, dice, bueno, voy a mirar el aceite, el azúcar y el arroz, que eso para mí es central, es importante, entonces yo puedo promocionar sobre eso. No compenso con lo que se encontró, fue que no se compensa con aumentos de otros precios, sino que se compensa con aumento de la cantidad. Un segundo supermercado aplicaba políticas promocionales bajo la teoría de confusión del consumidor. Es decir, cambia todo el tiempo lo que está en promoción, de manera que el consumidor no puede anticipar cuáles son los productos baratos y cuáles los caros en ese supermercado. Y en esto hay 2. Y el último casi no aplica, que son las barras chiquitas, casi no aplica políticas de promoción porque se dirige a una demanda que lo que valora es la calidad y no le interesan tanto las promociones. Y entonces la discusión. En la discusión encontramos antecedentes de
dispersión de precios reiterados para Argentina. Todo esto no estaba hecho antes para Mendoza, ese es el aporte. El equipo de investigación que yo dirijo es el único que ha ido haciendo aportes. Los primeros aportes fueron, y debo decirlo, destacados porque fueron los primeros también para el caso de Argentina. Entonces, ahora lo que sí hay es la dispersión de precios en la relación con la inflación. La existencia de dispersión de precios en contextos no inflacionarios, pero para compras online y productos de consumo frecuente también encontramos evidencia que coincidía. Esta metodología no la vimos aplicada antes, pero sí coincide con otros resultados, con otras metodologías. Y lo que fue diferente de lo que habían encontrado otros es que yo acá no lo puse, es que los supermercados de Mendoza varían sustancialmente su ubicación en el ranking cuando uno considera el costo de la canasta completa, cosa que en la literatura que nosotros encontramos ocurría lo contrario. La única explicación que encontramos, y no creo que sea la definitiva, pero es lo único que encontramos, es que las estrategias que aplican, que son consistentes con la demanda que enfrentan, los lleva a esta situación. Si me permiten, acá tengo algunos comentarios. Bueno, el primero, que era cómo se elaboran las conclusiones y la discusión, lo hice sobre la base del ejemplo. La regla general es interpretar a la luz de las teorías que uno invocó y a la luz de otras evidencias empíricas. Eso, de la escuela de posgrado de la universidad. Ay, no estoy escuchando bien. Escuché algo, pero no entendí qué decía. Perdón. La otra cosa es en las conclusiones, a la luz de la teoría y a la luz de otras evidencias empíricas, y en la discusión, sobre todo, contrastar con otras evidencias empíricas. Para eso uno tiene que haber hecho una muy buena revisión de la literatura y también plantear las preguntas que surgen para investigaciones futuras. A ver, voy al chat. La primera está, la segunda está, es lo que es la que habla de por qué no se paga a los autores. En realidad se paga a través de la retribución de su dedicación como investigador. Otras veces se paga, se financian proyectos específicos y esos proyectos permiten pagar a los investigadores. Los objetivos específicos, ¿cuánto tienen que ser o depende del tema abordado? Interesante también. No, los objetivos específicos, yo diría, nunca tienen que ser muchos. Los objetivos, si uno está planteando una investigación muy amplia, puede tener 2 objetivos generales, no sé, 3 como mucho. Para cada objetivo general, 1 o 2 objetivos específicos, no más. Y yo diría como 2 objetivos generales y estamos. Y lo que sí, cada uno debe tener algunos objetivos específicos. Yo no soy partidaria de abundar
porque le da mucha complejidad a la investigación y entonces uno no termina nunca. Lo que les decía, mientras más acote, es más fácil que sea exitosa la investigación. ¿Podrías dar ejemplo entre la diferencia entre cualitativa y cuantitativa? Bueno, yo trabajo mucho con metodología cuantitativa, ¿no? La cualitativa se desarrolla, hasta donde yo conozco, mucho más sobre la base de encuestas, sobre la base de percepciones y de clasificaciones de las encuestas, y sobre la base de clasificaciones, diría yo, en alto, bajo, medio, la metodología cualitativa tiene una manera de desarrollar que es muy interesante, pero que es difícil, que es simplemente sobre la base de un razonamiento lógico que no lleva a nada, no lleva ni siquiera encuestas, no lleva a nada. Un ejemplo viejo. En 1934 Ronald Coase se pregunta ¿por qué existen las empresas? ¿En qué pregunta disruptiva que uno diría, bueno, ¿a quién se le ocurre preguntarse por qué existen las empresas? Y entonces, ese artículo que está entre los más citados de la literatura económica del mundo, es completamente, es una secuencia lógica. Él lo que dice Coase es, si tan bueno es el mercado, 1934, que era el mercado libre, sin intervención, ese era el paradigma en ese momento, ¿no? Y entonces él dice, bueno, pero si tan bueno es el mercado, entonces, ¿por qué las empresas tienen tantas áreas incorporadas y no trabajan cada necesiten, etcétera? Y lo que él encuentra es que las empresas comparan qué les resulta más barato, digamos. Tener un empleado adentro y trabajar con relaciones jerárquicas o ir al mercado. Pero todo su análisis, y eso da origen a la teoría de los costos de transacción que después complementa Williamson en 1985 con la teoría del oportunismo postcontractual. Este artículo citadísimo, todo lo que hace es una secuencia lógica, y eso también vale hoy, pero requiere un nivel de madurez del conocimiento como muy importante. Con respecto, Fabricio Vergara dice, con respecto a lo que es la investigación, tengo entendido que la página de Wikipedia presenta algunos errores. ¿Eso es cierto o no? ¿Y para qué sirve? Y Fabricio, esto no lo sé. Esto no lo sé. En investigación, lo que hay, a ver, lo que yo hago es, esto también lo vamos a ver más adelante, pero prefiero redirigir la charla hacia sus intereses. Uno puede entrar a la base de Scopus, y entonces ahí uno tiene un listado de revistas. Todas esas revistas, si están en Scopus, son buenísimas, o al menos buenas, o al menos buenas. Yo buscaría por allí. Yo buscaría por allí, por la esencia de Wikipedia, donde uno puede subir
contenidos y si nadie lo contradice, queda como válido. Yo trabajaría con la base de Scopus. Acá un punto es encontrar, lleva un tiempo, pero encontrar quién es como el referente en el tema. Entonces, cuando uno va leyendo artículos, va leyendo que todos van citando a alguien. Y entonces ese es el referente, ir al referente y buscar esos artículos. Por ejemplo, ahora hay una teoría por ejemplo, en teoría de la búsqueda, todo el mundo cita a Stigler, 1961. Pero después de Stigler vino Varian, después vino Salop, después vino, eran 3 autores, Conlys, Gerner y Sowell, pero uno tiene que buscar quién es aquel al que todos citan y largar de ahí y seguir. Yo buscaría por revistas, más que por Wikipedia. Y si tuviera que decir una indexación, diría la de Scopus. También la Tindex. Y de nuevo, puede pasar que no encuentre el artículo completo, entonces puede ir a la universidad del autor y buscar el working paper. También los puede encontrar en páginas de investigadores como ResearchGate, o puede escribirle y pedirlo. Yo iría más por ese lado. Buenísimo. Este es el enlace de la asistencia. Supongo que esto es para verlo, no sé qué es. Bueno, no sé, supongo que será para los asistentes. Primero pensé que era el enlace de YouTube, pero no lo es. Bien. El tema de la inteligencia artificial es otro tema en el que me confieso ignorante. Hablando del chat GPT, comparto una opinión, pero sobre la base de un conocimiento limitado, y es que las respuestas del chat son verosímiles, pero no necesariamente verdaderas. Justamente en este paper que ahora está en proceso de evaluación, este no está publicado, está en proceso de evaluación, Emiliano, que es el especialista en métodos cuantitativos, bueno, a él le encanta eso, y entonces quiso escribir abstracts, conclusiones y discusión, utilizando el chat GPT, y la síntesis es que no nos sirvió. Es decir, repetía cosas e ignoraba otras. Eso es lo que les puedo decir. En ese caso particular no nos sirvió. De manera muy general, diría eso, es verosímil, pero no necesariamente verdadera. Me da la impresión de que como se retroalimenta con la información que le van cargando, con el tiempo, puede ser muy útil, y habrá que ver en qué lugar nos deja a los investigadores con el tiempo. Yo ahora, cuando lo quisimos usar, no funcionó. ¿Cómo es una revista indexada? La revista, ustedes tienen que entrar al sitio de la revista, viene ahora a continuación. La revista científica de la UNIBE está indexada, Cuyonomics, la revista que yo dirijo, también está indexada. Y ustedes, hay muchísimas bases de indexación. Yo habitualmente, porque uno un poco se pierde, y no es que mientras más mejor, eso no es así.
Si está en Latindex, eso lo que indica es que la revista es considerada revista científica internacional. Si está en Latindex, es eso. Después hay muchas más. Otro indicador es si está aceptada por la institución que sea el mayor referente de investigación en su país. Por ejemplo, en Argentina es CONICET. Entonces nosotros, la revista es muy nuevita, empezó en el 2017, pero conseguimos hace muy poco que después de la revisión correspondiente, CONICET considerara que es una base científica, que es una revista científica. Y eso es muy importante porque quiere decir que los investigadores de Argentina pueden publicar en esta revista y CONICET se las va a avalar como una publicación científica. La revista tiene el formato de cualquier otra, pero uno al entrar tiene que mirar si está indexada y dónde está indexada. Les daría esas dos referencias como iniciales. Un nivel alto de indexación es Scopus. Y un nivel aún mayor, no recuerdo cómo es en este momento, enseguida si me acuerdo les digo, no lo recuerdo, pero Scopus, si está en Scopus, está muy bien. Eso es como un nivel alto. Bueno, esto estaría, acá hay otra. No, acá Miguel Ángel Arteta pregunta, ¿toda investigación debe contar con gráficos como el histograma o pueden no contar con ello? No, las investigaciones no pueden no tener ninguna herramienta matemática, ni gráfica, ni fórmulas, ni histogramas, ni nada. Puede ser completamente texto. Pueden tener gráficos, es muy interesante, pueden tener como diagramas conceptuales, pueden tener otros gráficos y cuadros, pueden ser puramente modelos, fórmulas. Nada de eso es como esencial. Lo esencial, y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Lo esencial es que las partes del artículo respondan, y por eso lo puse a las partes del proceso. Yo no sé cómo voy con los tiempos, pero me parece que me estoy pasando. Bueno, y entonces, compartir. A ver acá. La referencia bibliográfica, ¿cuánto es lo recomendado? No, hay que hacer referencias, no hay un número, pero hay que hacer referencias bibliográficas. Lo más importante de las referencias no es tanto la cantidad, sino la antigüedad. Ahí creo que nosotros mismos tenemos una regla, no puede haber más de un 30% como mucho de referencias bibliográficas que tengan más de 5 años de antigüedad. Hay que demostrar que uno está al tanto de los avances de la ciencia. No hace falta que sea una enormidad de referencias, porque además hay temas en los que no hay tanta gente. Entonces, bueno, esto es compartir. ¿Dónde estoy? Bueno, entonces, ¿por qué hay que compartir el conocimiento? Bueno, los economistas decimos que es un bien público. Un bien público quiere decir que una vez que se consiguió, lo mejor para la sociedad en su conjunto es que lo aproveche todo el mundo
de modo gratuito, porque el bien ya se consiguió. Entonces, que la transferencia tenga en todo caso como costo solo el costo de la transferencia. Eso es lo mejor para la sociedad en su conjunto, por eso decimos que es un bien gratuito. Y en ese sentido, la UNESCO en su conferencia del 2017 lo denomina bien común en el mismo sentido. Y bueno, acá hablamos de la necesidad de abrir la ciencia, de compartir el conocimiento, y acá un concepto de ciencia abierta, pero es simplemente la importancia de compartir el conocimiento desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista particular. Mientras más impacto, mientras más se comparta, mayor será la visibilidad del investigador, mayor será el prestigio del investigador, mayores serán las posibilidades de compartir investigaciones con otros investigadores de otros lugares del mundo, mayores serán las posibilidades de compartir invitaciones como estas, que me encantan y me honran, y en donde uno se da el gusto y el lujo de conversar con ustedes, discutir, compartir sus preguntas. Es también un beneficio privado, ¿no? Bueno, de más está decir que el conocimiento se comparte, obviamente, en primer lugar, dentro del equipo de trabajo. Yo acá veo una secuencia. A mí me parece que para lograr la mejor calidad de la investigación hay que hacer como sucesivos pasos en esto de compartir el conocimiento. Entonces, primero son los seminarios internos, ¿no? Hacemos una reunión en el departamento, con el departamento de administración, con todos los profesores, investigadores, con los estudiantes de posgrado si queremos, con los estudiantes de los últimos grados, de los últimos años del grado si queremos, con los doctorandos, etcétera, donde discutimos nuestros avances de investigación dispuestos a que nos cacheteen, ¿no? Dispuestos a que ahí se pongan en abogados del diablo y nos hagan todas las observaciones para que nosotros mejoremos nuestra investigación. Superada esta etapa, podemos ir a los seminarios externos. Ahora es más fácil, se presentan los avances de investigación con investigadores, docentes, etcétera, de otras universidades. Antes era más caro, había que viajar, ahora se puede hacer online. Siempre el mismo objetivo. Una vez que, de nuevo, es un tip que viene de la experiencia, una vez que uno tiene como bastante maduro lo que ha conseguido, aunque no esté terminado, entonces es muy interesante compartir esos avances con las instituciones públicas, privadas, que puedan estar interesadas en el tema. Pero siempre me parece muy importante no ir hasta no haber madurado muy bien el tema, para no pasar vergüenza, diría yo. Y entonces ahí uno puede ir a congresos, jornadas, foros como los que organiza anualmente la UNIBE. En algunos de ellos nosotros tenemos, en casi todos hay un coordinador que lee el artículo y hace sus observaciones. En algunos hay como una suerte de referí al lado que le pasa en el mismo congreso sus observaciones. Esto lo hacemos en la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política, que este año se hace en Mendoza. Los invito a asistir, ya no se puede presentar trabajo porque venció el 31 de agosto, pero nosotros ponemos
es un comentarista, pero es como un referí que lee solo ese trabajo y nos critica. Y una vez que hemos ido pasando por todas estas etapas, ya nos sentiremos más seguros como para ir a los libros y a las revistas científicas. Y acá sí, esto sí que es una opinión muy personal, hasta que no tengamos el aval de nuestros pares, tratemos de no hacerlo trascender al público en general, si de lo que estamos hablando es de una investigación científica y no de un trabajo profesional, digamos, ¿no? La investigación científica, que implica un mucho mayor riesgo de equivocarse, yo soy partidaria de que se transfiera al público en general, que me parece importantísimo hacerlo, pero una vez que uno cuente con el aval de los pares. Y bueno, esto se ha visto últimamente en medicina con mayor claridad. Yo creo que es válido para todos, a diferencia de los trabajos que son más profesionales, que en realidad no hay mucho margen de error. Bueno, y acá simplemente reitero, el conocimiento es un bien público. Una vez obtenido, la conducta más eficiente desde el punto de vista social es facilitar su apropiación pública de modo gratuito. Y en ese sentido yo lo veo como un compromiso ético de toda la comunidad científica, de todos nosotros y de cada uno de nosotros. Bueno, si me permiten, acá tengo en el chat, Fabricio Vergara nos pregunta, en base al conocimiento hay un libro que es bastante favorable y se llama Padre Rico, Padre Pobre, que habla sobre la libertad económica. Sí, sí. No sé si lo conozco muy por encima, me parece una recomendación interesante. No sé si Fabricio quiere hacer algún comentario más sobre esto. Bueno, y acá he puesto regalar conocimiento no cuesta nada. Bueno, y llegamos entonces a las revistas científicas. Acá tenemos la de la UNIBE, Cuyonomics, por mencionar solo algunas. Es de todo lo que hemos dicho, acá ya podemos ir más rápido porque lo hemos ido anticipando, es la forma de comunicación escrita más generalmente aceptada y más valorada de los resultados de investigación y la metodología que se aplicó a ellos durante un proceso de investigación. Por eso cuando uno escribe en una revista tiene que tener muy claro que el público está formado por académicos, ¿cierto? Investigadores, docentes, estudiantes de grado, estudiantes de posgrado. Es un público académico, en ese sentido hay que ser un poco cuidadoso con el lenguaje, simplemente eso. Las publicaciones científicas, mucho más ahora que, por ejemplo, la revista de la UNIBE, Cuyonomics, casi todas están online y son de acceso gratuito en el marco de la política de ciencia abierta, es el modo más eficiente y más barato de compartir los hallazgos científicos con académicos del mundo entero. Los artículos no van solo en las revistas científicas, uno los puede difundir de muchos otros modos sobre los que no voy a ahondar porque según mis cuentas ya me he pasado bastante del tiempo. Ahora, para hacer una publicación científica, acá vienen partes que son más formales, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a la revista? Bueno, lo central es tener algo que decir. Y ese algo que decir debe agregar a lo que ya se sabe. Y después vienen otras cosas que son fastidiosas, de verdad lo son, pero que hay que cumplir. Entonces son normas de forma y de fondo. Lo que sí, cuando la publicación es científica y por eso es tan importante y tan valorada para la institución
a la que pertenece el investigador y para el investigador en sí mismo, es que la publicación científica siempre cuenta con el aval de los pares. Por eso es la prueba muy valorada del éxito de un proceso de investigación. Entonces, normas de fondo. Lo primero, a ver, si yo presento un artículo de investigación, no me pueden faltar estas partes. Y estas partes responden al proceso de investigación que empezamos a ver. Entonces, bueno, en la introducción ponemos el problema de investigación, los objetivos, aparte. El estado del arte era estos antecedentes teóricos, empíricos, etc. Luego tengo que explicitar claramente la metodología que usé, cuantitativa, cualitativa, si apliqué un modelo, pongo el modelo, los detalles del modelo van en un apéndice o en un anexo. Luego los resultados, de nuevo, pongo lo central, los detalles van en un apéndice o en un anexo, y luego las conclusiones y discusión. No hay que olvidarse, obviamente, de las referencias bibliográficas. Responde exactamente al proceso, por eso me pareció importante presentarlo como proceso del que estábamos hablando. Y el apéndice donde van todas estas cosas que no son centrales y que ponerlas en el artículo central es como que lo ensucia un poco. El artículo empieza con un abstract, con un resumen. Habitualmente, por ejemplo, en América Latina se reciben artículos en español, en portugués y en inglés. El resumen, si no está escrito el artículo en inglés, va en el idioma en que está escrito y va también en inglés. No hay que olvidarse del abstract porque cuando lo recibe el editor es lo primero que mira. No hay que olvidarse del código JEL, Journal of Economic Literature, que es el que indica a qué área de conocimiento corresponde el tema que está en ese artículo. El abstract se hace al final del trabajo, es muy corto, generalmente no más de 100, 150 palabras. Hay que revisarlo muchas veces, tiene que tener muy breve todo esto. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Cuáles fueron la metodología? Los resultados, las conclusiones. Todo en 100, 150 palabras. Pero es estratégico en la presentación de la comunicación. Y luego están las normas de fondo, sobre las que no voy a abundar. Uno entra a la página de la revista, por ejemplo, a la página de la UNIBE, yo la tenía acá para que la miráramos, pero de nuevo ya me extendí, y ahí están las normas. No hay que pelearse con las normas, hay que seguirlas. Dicen en qué formato, dicen qué tipo de letra, dice el interlineado, dicen los márgenes, y lo que es sumamente, es tan importante como fastidioso, es cómo se hacen las citas, la forma como se hacen las citas. Pero eso está en la revista, uno lo baja y no se pelea, lo cumple. ¿Qué tipo de artículos científicos hay? Como dos grandes tipos de artículos a los que podemos aspirar. El primero son los convencionales. Esos siempre requieren la evaluación de pares, por doble ciego o por triple ciego. Sistema doble ciego o triple ciego. Todos siempre hay una primera revisión del editor o del comité editor interno, que lo que revisa es lo que les dije recién. Que tenga el abstract, por ejemplo, en español e inglés, que tenga el código JEL, que eso se baja, se googlea y se baja y se ubica,
en español en los dos abstracts, el código GEL es uno solo, pero se ponen los dos abstracts, que tenga las partes, que responda a todas las formalidades y que uno pueda ver que hay una metodología. Cuando es triple ciego, el editor mismo no sabe quién lo envió. Y luego, casi todos son doble ciego o triple ciego. El doble ciego es que se envía a dos evaluadores externos que no conocen quién es el autor. Son externos a la institución que elabora la revista. Y por eso tienen tanta validez, porque tienen el aval de los pares. Esos evaluadores externos pueden aceptarlo sin más, aceptarlo con condicionantes, con correcciones menores, aceptarlos con correcciones mayores y que vuelvan para su revisión. Y finalmente, rechazar. Dentro de estos artículos científicos convencionales tenemos los de investigación y los de revisión. Los de investigación corresponden a lo que ya hablamos: formulación de una teoría, demostración de una evidencia empírica y también análisis de un caso, que son los profesionales. Y luego los de revisión, los que ya les comenté, ¿no? Las reviews, tanto de la historia de la teoría como de la historia de la evidencia empírica. Es muy interesante hacerlos porque uno los puede hacer en la mitad de la investigación y son valorados por los editores. Y luego están los artículos que son no tan clásicos, ¿no? Son artículos breves, 5 o 7 páginas, generalmente requieren una revisión más de forma y la hace el mismo equipo editorial. Pueden ser reseñas de libros que acaban de aparecer, puede presentar la tesis un doctorando con una tesis aprobada o un magíster, pueden ser notas, comentarios, perspectivas similares. La revista La Univer recibe todos estos, nosotros también, carta al editor y luego la editorial. Las notas, comentarios son siempre breves, son de opinión y reflexión, generalmente se solicitan a un experto en el área, pero también la puede ofrecer espontáneamente. Luego, la carta al editor, que lo que hacen es abren una discusión o continúan una discusión sobre un artículo que se escribió en esa revista, que es también sumamente interesante y es breve, y no es tan complejo de hacer, y son cosas muy interesantes. Y luego la editorial, la regla es que la haga el director o editor general. Ahora, no nos olvidemos. Esto lo ponemos en el dedito para no olvidarnos. El artículo científico es como el más calificado medio de difusión de los resultados de una investigación, si bien no es el único. La fiabilidad se le da la evaluación de los pares. Mientras mayor sea la calidad de la revista, mayor la visibilidad del impacto de la investigación. La selección de la revista. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado. Uno, como les decía, puede entrar a la base de Scopus, puede entrar a la base de Latindex. Uno tiene que buscar revistas a las que les interese el tema que uno está tratando. Y la segunda cosa importante es que mientras de mayor calidad sea la revista, más tiempo lleva el proceso. De manera que si uno tiene que rendir resultados en un tiempo acotado, difícilmente pueda llegar si aspira a estas revistas de alta calidad. El otro punto es que las de altísima calidad requieren un pago en dólares para publicar, que puede ser $3.500, $1.500, que para países, al menos como Argentina, son prohibitivos. Algunas de ellas para estos países están exentos del pago, ¿no? Una cosa muy valorada en los últimos años es el trabajo
que la revista demuestre no solo equipo, sino trabajo interdisciplinario, como le decía, trabajar también con gente de otras universidades, de otros países. Y una cosa que nos deja muy mal es si enviamos el mismo artículo a varias revistas y después tenemos que retirarlo porque alguna lo aprobó, quedamos mal. Ni hablar si enviamos un artículo que ya está publicado en otro idioma. Como evaluadora me ha pasado ver eso, y todos los evaluadores buscamos a ver si el trabajo ya está publicado. Me lo enviaron en portugués, estaba publicado en inglés, por ejemplo. Hay que demostrar conocimiento de la literatura reciente. Como les decía al principio, no seamos tímidos en destacar la originalidad del aporte, no seamos tímidos en justificar la importancia de los resultados. Citemos siempre, siempre, porque podemos, fíjense que nos puede incluso tocar que el evaluador sea esa persona que nos olvidamos de citar, por ejemplo. No abundemos con las autocitas, con lo que nosotros escribimos antes, porque entonces el evaluador dice, pero como este señor no conoce a nadie más que haya trabajado en el tema, nunca subestimar al evaluador y no pasar por alto otros resultados opuestos por diferentes y que es un proceso lento, que ya lo dije. Bueno, acá algunas referencias bibliográficas y finalmente, no los canso más, finalmente terminé, así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, reiterar el agradecimiento de la invitación, pedir disculpas por la extensión, pero la verdad que me apasionó con estos temas y no me puedo callar. Y agradecerles nuevamente también la paciencia de los que se han podido quedar hasta el final, y a las autoridades, obviamente. Muchísimas gracias, fue un placer escucharla. Ya fue también respondiendo a las preguntas, creo que ya no hay más. Entonces, le agradecemos verdaderamente a la profesora doctora Elizabeth Carmen Pasteris por su excelencia, su excelente ponencia, y es sin duda una conferencia muy motivadora para fomentar lo que justo como ella puso el título de su ponencia, ¿verdad? Que es una misión posible en ciencias económicas. Entonces les animamos a los estudiantes que nos acompañan, a los docentes, a los investigadores, a imbuirse en el mundo de la elaboración de artículos científicos, que así como ya dijo la profesora, uno cuando empieza a hablar, uno se apasiona, ¿verdad? Es muy interesante, y el estimular sobre todo para que puedan realizar investigaciones para poder difundirlas. Entonces, si me permite, queremos compartir simbólicamente un reconocimiento, ¿verdad? Por habernos acompañado en esta cuarta jornada. Le haremos llegar este reconocimiento por su aporte a este que fue nuestro cuarto preforos de investigadores. Y con permiso la disertante, quiero recordar que nuestro foro de investigadores este año se va a realizar el día 16 y posteriormente del 23 al 28 de octubre en la modalidad presencial. Y este es un espacio de interacción entre investigadores, profesionales, docentes, alumnos, buscando la promoción y el intercambio de conocimientos, prácticas de investigación, de experiencia, innovación y gestión en las diferentes áreas del saber, promoviendo el desarrollo humano y sostenible.
las áreas temáticas donde pueden presentar sus ponencias. De hecho, cada día está dedicada a un área: es ciencia de la educación, salud, ciencias sociales, jurídicas, ciencias básicas, ciencias empresariales, ciencias económicas, tecnología e innovación y ciencia de la comunicación. Y recordarles que todos los resúmenes presentados que pasan por una prueba con un comité evaluador, posteriormente son publicados en las memorias del foro, ¿verdad? Y recordar de que este evento es de acceso libre y gratuito. Vamos a tener conferencistas, como ya la señora rectora nos había mencionado, internacionales, paneles temáticos, y le invitamos justamente a presentar trabajos en la mesa temática en la modalidad oral y póster. Recordarle que estaremos recibiendo los resúmenes hasta el 20 de septiembre, porque luego pasa por un proceso de evaluación que le estaremos comunicando para prepararse ya para el día del evento. Las bases y condiciones pueden bajar de la página web, y también contamos con un correo, foroinvestigadores@unive.edu.pe. Y les invitamos a nuestra próxima jornada, siguiendo con nuestra línea de elaboración de artículos científicos. Esta vez, el miércoles 13 de septiembre a las 18 horas, nos va a acompañar el doctor Isaac Radberg Ballester de la Universidad de Talca, Chile, y él estará desarrollando el tema redacción de artículos científicos en las ciencias jurídicas. Entonces están cordialmente todos de vuelta invitados. Agradecemos una vez más a nuestra conferencista, la doctora Pastéis, y a ustedes por acompañarnos un miércoles más en este llamado Jornadas del Pre-Foro. Nos encontramos en la próxima. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.